¿Se llega a ver? Ahora. Bueno, empiezo nomás cuando quieran. Dale nomás. Bueno, perfecto. Esta presentación que habla del correo en bicicleta a fines del siglo XIX, en realidad la sinteticé poniendo algunos ejemplos emblemáticos a consecuencia de que yo presenté una colección de un marco para Juvenex sobre un conjunto de correos en bicicleta hasta 1915, que es un poco lo que tengo, a ver si lo puedo pasar, ¿cómo es esto? Esta es la síntesis de parte de mi colección, o la que presenté para Juvenex. Entonces Miguel me dijo, bueno, ¿por qué no hablas un poco de tu colección? Lo que pasa que las colecciones de los correos en bicicleta, sobre todo para esta época, son en general escasos, duraron algunos muy poco tiempo, el material es bastante, a veces dificultoso de conseguir, y por ahí nombrar demasiadas cosas en tan poco tiempo no termina uno conociendo ninguna de todas estas historias, porque la mayoría tienen anécdotas y un montón de hechos circunstanciales de la improvisación que generó muchos de estos correos. Entonces, por ahí en esta serie están marcados con color rojo Fresno y San Francisco, que es sobre el que yo iba a hablar, y después Miguel me dijo, no podés dejar de nombrar a Mafeking, así que bueno, algo de Mafeking vamos a hablar. Y por ahí al final hacer algún comentario sobre el de Argentina, que es bastante poco conocido. Bueno, empezando con esto, le voy a decir, vamos a hablar de Fresno San Francisco, que fue en 1894. Por ahí les voy a dejar que si quieren abran un minuto los micrófonos y me digan qué asocian cuando nombro la palabra Pullman. ¿Alguna opinión? ¿Qué les viene a la mente con la palabra Pullman? ¿Cómo se llama? Micro. Micro, tren, bien. ¿Alguna otra cosa? El teatro. Teatro, exacto. La pregunta es, uno tiende a pensar que Pullman es un sustantivo que habla de ciertos objetos, pero sigo ahora adelante diciéndoles que en realidad Pullman era un tal George Pullman. Es el apellido de un empresario de Chicago que arrancó haciendo cosas con su padre, elevando edificios en las zonas inundadas, hizo un montón de cosas y entre ellas construyó una gran empresa de vagones de tren. Lo interesante de estos vagones de tren es que fueron vagones de lujo. Es así que se empezaron a llamar vagones Pullman, y es el primero que empezó a hacer vagones cama, vagones comedor. Tal es así que casi todas las empresas de trenes comenzaron a comprarle este tipo de trenes, y su empresa creció notablemente. Inclusive tomó gran notoriedad cuando muere Lincoln, porque usan vagones de Pullman para trasladar sus restos hasta Springfield, que es donde fueron dejados los restos de Lincoln. Ese éxito hizo que crease toda una pequeña ciudad en el sur de Chicago para tener a todos sus empleados en unos pequeños poblados que hizo, con lo cual terminó siendo una especie de, como un gueto de empleados donde puso todo tipo de comercios, una moneda de circulación interna propia, una especie de canje, y creció fuertemente, pero claro, no todo es solo lo que reluce, porque hacia 1893 empezaron a haber una serie de dificultades económicas y desencadena una huelga al año siguiente, más exactamente en mayo del 94. Ahora ustedes me dirán, bueno, pero me estás hablando de un problema en Chicago y íbamos a hablar del correo de Fresno a San Francisco. En realidad, lo que ocurre con esta pequeña huelga de los empleados de Pullman es que la huelga toma conflicto nacional y entra la American Railway Union, que la lidera el sindicalista Debs, y todo el país entra en un paro de trenes.
se bloquea no solo el tema de pasajeros, sino todo lo que tenga que ver con mercancías y especialmente el correo. Ahí es donde afecta a muchas ciudades, entre ellas al tren que unía Fresno con San Francisco en California. El conflicto arrancó en mayo de 1894 y había avanzado junio y no había solución. Entonces ahí es donde aparece un señor llamado Arthur Banta, que tiene un negocio de bicicletas en Fresno. Y él es distribuidor de las bicicletas Overland Wheel que tiene sede en San Francisco. Y es a Banta al que se le ocurre una idea pensada como negocio. Él dice, ¿por qué no hacemos un correo de bicicleta entre Fresno y San Francisco ida y vuelta? Claro, él quería hacerlo con la intención original de poder promocionar sus negocios de bicicletas y aprovechando que inclusive entre las ciudades había un par de distribuidores más de las mismas bicicletas. El único pequeño detalle es que entre Fresno y San Francisco hay casi 340 kilómetros. Y él dice que van a hacer viajes diarios de 18 horas. Parece una aventura teniendo en cuenta el estado de los caminos, la precariedad con la que había, y encima es una zona escarpada. Hay un tramo que hay que cruzar pequeñas montañas. Entonces él lo que se le ocurre es crear una posta de relevos entre las dos ciudades, poniendo una posta más o menos cada unos 30, 40 millas, depende del caso, según la dificultad del terreno, y hace una posta de 8 relevos. En paralelo, se asocia con Eugen Dons, que es un grabador de Fresno, para que emita unos sellos para este correo. En realidad, él no tenía mucha idea de filatelia hasta ese momento. Lo cierto que entonces construyen unas estampillas y le van a poner una sobrecarga de 25 centavos al costo del correo original de 2 centavos. Quiere decir que cada sobre que iban a trasladar iba a costar 27 centavos. 2 eran para el correo, 25 eran para ellos. Hay una serie de conflictos con el correo porque quieren ver que esto no sea una ilegalidad, hay bastantes situaciones irregulares. Lo cierto es que el 1 de julio Banta va a buscar por todo el camino lugares donde poner postas de relevos y consigue 13 voluntarios que se van a encargar del relevo, 8 titulares y 5 suplentes. Y con eso, este es un mapita de aquella época, decide ir de Fresno a San Francisco, con ciertas escalas en el medio, y ahí el cruce de Pacheco es un cruce escarpado. En ese tramo hizo un relevo mucho más corto. Además tiene que pensar que ya estamos en julio, hace calor, gran parte del viaje es nocturno, sin luz, camino escarpado y con bicicletas. Y lo hace diariamente. Un grupo va de ida y cuando tienen que esperar cada relevo, se tiene que quedar en el lugar al que llegó, esperando que venga el de vuelta al día siguiente. Y así intenta hacer funcionar esto el 7 de julio, que es cuando va a arrancar el primer relevo. Ahí tienen de izquierda a derecha a Arthur Banta y 2 de los relevistas de aquella época. Imagínense con esas bicicletas yendo por un escarpado en montaña, llevando una saca de cartas, porque aclaremos que estos correos no era un correo puerta a puerta al destinatario, era un correo de una saca para llevarla y dejarla en un correo oficial local de la ciudad destino, para que después el correo la reparta puerta a puerta a mano. El desarrollo y el desafío de Banta era sortear el traslado de las sacas en tren. Así que así arranca la historia. Vamos a hablar un poco de los sellos. Acá tienen el sello que hace Eugen Dons, y ahí tiene una serie de información que tiene que ver con lo que hemos hablado. Esta ARU es la abreviatura de la American Railway Union, y abajo dice Strike, que tiene que ver con la huelga. Después tienen el costo, los 25 centavos, el 1894, hay un 1800 por acá y el 94 sigue por acá. Hay un ciclista con un paisaje montañoso y San Francisco escrito con S.
Si hay algo que se destaca a Donce son sus errores de ortografía, a pesar de ser un grabador de la época. Bueno, este es el sello que ellos hacen, lo hacen en una hojita de 6, con un dentado tipo percé en línea, bastante rústico, y inclusive para hacer su publicidad, incluye en hojas premembreteadas de la compañía de bicicletas de Banta, un sello ya pegado para vendérselo al público, para que ponga el destinatario, le ponga el franqueo oficial, y hay un pequeño, si ven acá hay un gomígrafo que habla de que para el regreso dejen su contestación en Overbanville, que está en San Francisco, para que vuelva la carta de contestación. Y así va a arrancar este correo que tiene pocas cartas conocidas. Acá tenemos una súper interesante, esta no es de mi colección, el sello anterior, los dos anteriores sí. Esta carta es muy interesante porque ahí ven un sobre con un sello oficial de los Estados Unidos, el sello especial con el San Francisco con S, el matasello de Menlo Park, que es una de las localidades en la que había un destino. Este sobre salió de Fresno, fue dejado en Menlo Park, que por un barco fue por el agua a Santa Bárbara. O sea, fue hacia el sur, fue hacia cerca de Los Ángeles, pero fue trasladado desde Fresno hasta Menlo Park, que es en San José, por el correo en bicicleta. Van a notar muy débilmente dos barras que cruzan la estampilla creada por Banta y Donce, que es la forma de cancelar ese sello. No sé si lo logran distinguir, es muy suave esa marca, pero para que lo vean. Bueno, este es el sobre, obviamente que detectan el error de ortografía. Me falta decirles que el 7 de julio empezó el correo y el 7 de julio a las 2 de la tarde habían terminado de imprimir los sellos. Ese mismo día los pegaron, los pusieron y salió el correo a la tardecita noche del 7 de julio. Vean la improvisación de este tipo de correos, muy aventureros. Cuando detectan el error, es que Donce va a hacer una corrección del cuño. Acá abajo tienen el cuño corregido. Ahora fíjense cómo arregla la S de San Francisco. Mamarrachea la parte de abajo de la S para que parezca una C. Y de paso le agrega algunas piedritas al camino, graba acá sus iniciales y hace unas correcciones de manchas que tiene el sello para que salga más prolijo. En realidad se preocupa de eso, pero la C que le deja a San Francisco deja bastante que desear. Pero la cuestión es que esta es la versión del sello corregido, o segunda versión, que es con la que comienza a circular el resto de los sellos. Obviamente algunos de estos sellos fueron ya entregados en las postas para que la gente de los puntos intermedios también pudiera enviar cartas. De hecho, hay muchas cartas que no salieron de Fresno o de San Francisco, sino que salieron de algún lugar intermedio. Había que pegarle esta estampilla y habían elegido algunos lugares donde tuvieran gente conocida que hiciera esa posta de relevo y además pudieran entregar y distribuir sobres en ese momento. Bueno, estas son dos tiritas que yo tengo digamos, la hoja completa sería unida, estos son dos pedazos de la hojita con la versión corregida, o sea, con el cuño arreglado, reparado. Y a partir de ahí comenzaron a circular las cartas con esa corrección. Este sí es un sello de mi colección que fue a Fresno, es un sello que vino de vuelta, y en Fresno obviamente se lo entregaron al correo para que lo mataselle y lo circule localmente dentro de Fresno al señor Bert por ahí, Fright o algo así. Este es un sello que salió de California, venía de vuelta. Además, lo que agrega como complemento es, Banta va y compra enteros postales oficiales de los Estados Unidos y le dice a Dons que haga un cuño especial, hace un cuño electrolítico color marrón y queda grabado en los enteros postales de los Estados Unidos este sello, que acá ven, que también tiene el barrado de cancelación que le hacían localmente los que se encargaban de recibir el correo. Y obviamente seguía el matasellito, el gomígrafo, para
avisar el retorno en San Francisco. Estos son muy raros, este sobre no es de mi colección, son raros de conseguir los pocos que han circulado con los enteros postales pregrabados con el cuño electrolítico. Bueno, el asunto es que el correo a los 10 días se termina. Se termina la huelga, que fue bastante sangrienta, hay detectados más de 26 muertos y tuvo que intervenir el presidente de los Estados Unidos. Tan virulenta fue esta huelga que digamos, el Día del Trabajo en los Estados Unidos es conmemorando las víctimas de este conflicto, que es lo que se llama el Labor Day, que es el primer lunes de septiembre. Así que la historia del pequeño correo termina acá, pero las cuentas a Banta no le habían dado muy bien en lo que hace al negocio del correo. Tuvo más costos que ingresos. Pero se les ocurre lo siguiente. Primero van a cancelar el cuño, ante un escribano cancelan el cuño, porque dicen, si cancelamos el cuño, los sellos que sobraron van a valer un montón. Ahí empiezan a meterse en el mundo filatélico de esta historia. Cancelan el cuño cruzándolo con dos líneas, una horizontal y una vertical, y empiezan a ofrecer primero los sellos excedentes a negocios filatélicos a $2. O sea, ellos que lo vendían a 25 para trasladar las cartas por el escarpado de las montañas, ahora simplemente lo vendían sin circular a $2. Se cree que ahí Donce, y la relación entre Donce y Banta ahí es media difusa, porque no quedó en claro si Donce llegó a imprimir algunos sellos de más sin que Banta se entere. Pero también empezaron a imprimir estos sellos cancelados para vender los sellos cancelados, o si quieren, anulados. Obviamente este sello es más común de conseguir porque hay mucha cantidad. Inclusive, después Donce hace un nuevo cuño cancelante, perdón, acá tienen una hojita, que esta sí es de mi colección, con todos los sellos cancelados, o sea, anulados pero usados para después hacer promociones y ventas del sello. Inclusive, Donce después hace una cancelación de 5 líneas verticales y terminan usando este cuño para hacer los membretes de las empresas, la de Donce por un lado y la de Banta por el otro. Así que van a empezar a ver folletos con todo esto. Yo no les conté que en el interín Banta hizo publicidad en todos los diarios, primero cuando se trató del correo en sí, y después cuando terminó el correo y empezó a vender sellos, hizo publicidades por todos los Estados Unidos, lleno en todos los diarios, vendiendo sobres del único correo en bicicletas, bla, 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 bla. Así que hicieron una gran promoción filatélica, con lo cual vendieron muchos más sellos que los que se usaron para circular. Obviamente la mayoría cancelados, no de los originales. Los que tienen la S solo son muy escasos. Yo no sé si lo dije, pero imprimieron 136 hojitas con un total de 856 sellos, creo, no mucho más que esos. Una anécdota de todas las anécdotas que tiene este viaje es que la membretería que usó Donce, el título de todos los membretes estaba lleno de errores de ortografía. Así que Donce no sé cómo trabajaba como grabador, pero no les recomiendo que vayan a la imprenta de Donce porque van a tener que corregir todas las cosas. Bueno, y así fue que, terminado esto, Banta, que siguió más haciendo negocios filatélicos, 41 años después organiza si quieren, un recorrido conmemorativo de aquella epopeya del año 94, y en 1935 hace una reimpresión de los sellos, cancelados, le obliga el correo a tachar la palabra mail, pero como había tomado fama aquel correo, los dejan circular y trasladan en bicicleta ese día, en mayo del 35, sobres destinados a cualquier lugar del mundo. Por ejemplo, estos son los sobres donde está dibujado el mapa de aquel recorrido original,
Este es el sello cancelado con la palabra mail tachada en verde. Los sellos tuvieron que ser tapados con esto para que no aparezca la palabra mail, para evitar conflictos con el correo oficial, y este es un sobre circulado a Vancouver. O sea, no tiene nada que ver con el correo oficial, pero era una serie de correos numerados. Banta se mandó cartas a sí mismo. Esta es otra de mi colección, que inclusive después las comercializó. O sea, yo tengo este sobre, posiblemente porque Banta después se lo vendió a algún negocio de filatelista. Estamos hablando 41 años después, ¿no?, de aquel correo. Bueno, y así un poco termina la historia de este correo. La bibliografía tiene que ver con un libro muy importante que es este que está acá, que es el de Lovell and Cooper. ¿Lo llegan a ver? ¿O tengo que dejar de compartir pantalla? No sé. ¿Lo ven, este libro? Sí, se ve, sí. Este es un libro detallado, en tapa dura, con hojas de muy buena calidad, no es en colores, pero tiene todos los detalles, tiene todo el inventario. Este tal Cooper pudo reunirse con la familia de Donce y de Banta mucho después, y pudo utilizar un montón de documentación, incluso el inventario. Tengo el detalle de quién eran los relevistas, qué tan eficientes eran, el tramo en el que tenían obligación de llegar, pase lo que pase, si se quedaban con la bicicleta. Y en el primer tramo, en el primer viaje, en un tramo, uno de los ciclistas pinchó una bicicleta, le faltaban 6 kilómetros para llegar y lo tuvo que hacer a pie. Obviamente estos correos llegaban a las 3, 4 de la mañana, o sea, los horarios eran los más insólitos, tenían que esperar que abra el correo oficial para dejar las cartas. Realmente este correo fue una aventura, más que un correo, pero hoy ha quedado, digamos, como un histórico. Scott lo tiene catalogado a estos sellos dentro de los correos privados. Son bastante costosos los sobres de conseguir, y los sellos iniciales con la S solamente también son bastante difíciles de encontrar. Se imprimieron solo 800 y pico, y la mayoría ya están en colecciones. Yo tengo la suerte de tener uno y otro en un sobre de los que Banta vendía para completar en el correo, que son los dos primeros que mostré. La otra parte bibliográfica tiene que ver con unos fascículos de Bicycle Stamps, la cual yo estoy suscripto desde el año 86, ya tenemos casi más de 30 años de existencia, y estos documentos tienen todo lo que tenga que ver con el coleccionismo de bicicleta, ya sea lo temático o el caso de correo, donde hay varios coleccionistas muy avanzados que tienen mucho material y se consigue bastante información al respecto. Bueno, hasta aquí el correo de Friendly San Francisco. No sé si más o menos me siguieron, ¿se entendió? Les voy a contar un poco más cortito el de Mafeking, porque si no, no nos va a quedar nada de tiempo. Bueno, Mafeking es otra historia parecida, pero en vez de una huelga es una guerra la que tenemos de alguna manera. El escenario histórico, para ubicarnos, es en Sudáfrica. Los Boers, que eran parte de los que estaban originalmente antes de las ocupaciones inglesas, hacen un cerco a varias ciudades, entre ellas a la ciudad de Mafeking, que está en la parte inferior de Sudáfrica. El conflicto arranca en octubre de 1899 y llegó hasta mayo de 1900. Esa duración de un conflicto con la ciudad sitiada empezó a tener problemas de desabastecimiento y problemas de comunicación. Hubo varios personajes de ambos bandos que intervinieron a lo largo de la parte militar, pero nos vamos a concentrar en Baden-Powell, que fue el coronel que de alguna manera terminó el conflicto, pero previamente, en pleno sitio, cuando empezó a haber desabastecimiento, convoca a todo un grupo de jóvenes entre 12 y 15 años para un montón de actividades logísticas. Los entrena para conseguir y trasladar todo tipo de objetos, correspondencia, y en algunos casos disimuladamente para cruzar las líneas enemigas en bicicleta. El desabastecimiento
fue tal que lo obligó a Baden-Powell a emitir moneda, construye un periódico y también va a emitir sellos postales. No él, sino que él manda a uno de sus súbditos a imprimirlos, y le diseña algo hecho con una foto que le sacan a uno de estos chicos, al conocido sargento Warner Goodyear. Este es el cuño original que terminó no siendo el adoptado para aquel correo. Es el valor de un penny que era el necesario para todo el correo local. Finalmente, este no es el adoptado, sino que se va a adoptar otra versión que es la conocida, que es esta que tenemos acá a la izquierda de un penny con la misma foto retocada y una serie de aclaraciones al respecto. El papel que utilizaron es un papel con emulsión fotográfica, y ahí va a ser todo este color azulado que tienen los sellos. Después de hacer el de un penny, deciden hacer el de 3 pennies. En realidad, esto de que estuviera la foto de Baden-Powell, él no lo supo hasta que lo vio emitido. Fue una decisión absolutamente particular del que se tomó el trabajo de hacer los sellos, y lo que encontró fue una foto que le sacó a Baden-Powell, la retocó y hizo esta estampilla. Una aclaración. Estas son las 2 primeras estampillas de todas las ocupaciones que hizo Inglaterra en todo el planeta en las que no aparece la reina. Son las únicas 2 de la primera etapa. Después, obviamente, sí empezaron a haber estampillas con los reyes, con Guillermo, etc., pero hasta ese momento, en todas las colonias, las estampillas tenía la reina, salvo estas 2 estampillas locales que fueron construidas en el contexto de un problema bélico. Inclusive se sabe que a alguno de los ciclistas le costó la vida en el cruce de las líneas enemigas. La mayoría de los sobres circulados son muy poco conocidos porque fueron destruidos, y a pesar de que termina siendo Baden-Powell el que logra vencer a los sitiadores después de todo ese tiempo, en mayo del 1900, regresó con todos los honores a pesar de que no tenían el sello de la reina, en su sello la figura de la reina. Baden-Powell es el mismo que unos años después va a ser el creador del movimiento Scout. Bueno, hablemos un poco de los sellos. Los sellos se hicieron en unas planchitas de 3 filas por 4 columnas, lo que le encontraron, el papel tipo fotográfico, de emulsión fotográfica que encontraron en esa época. Hicieron 3 tiradas diferentes, había variaciones de papel y de color. Esa grilla que les muestro ahí es el dibujito para identificar la posición de las filas, porque la plantillita tenía una emulsión que en la parte que quedaba más expuesta dejaba un color oscuro arriba y un color oscuro abajo. Estos sellos se ven poquito acá, pero en la zona del dentado superior se nota una línea oscura en este, y en el de abajo lo mismo. Esa es la forma de poder identificar a qué fila pertenece un sello si uno quiere ubicarlo para reconstruir la plancha. Disculpa que te moleste, Eduardo, te interrumpa. Estamos en el último minuto. Así bueno, que se corta, nos volvemos a conectar todos para la segunda etapa. Ok. Antes que se corte, eran de dentado 12, y acá vemos la filigrana, escasa de ver en casi todos los sellos, porque muchos de los sellos quedaban fuera de la zona de la filigrana. No logro entender muy bien cómo era la distribución de la filigrana en la hoja que hicieron imprimir. Pero ahí hay un ejemplo de un dorso de un sello donde se ve la O, y creo que acá voy a parar